Esta es la historia de Kazuya Aoi, el hermano menor sobreviviente de la legendaria guerra Kazuha Aoi, una de las tantas soldados que dio su vida por la supervivencia de la raza humana, después de que una raza alienígena extradimensional conocida como Nova atacó a la humanidad y destruyó millones de vidas, entre ellas a la hermana mayor de Kazuha. Para poder hacerle frente a los Nova, cientos de chicas son reclutadas y entrenadas en la academia bidimensional nombrada Genetics, una academia militar que forma a las guerreras conocidas como Pandoras mediante la implantación en sus cuerpos de un tejido conocido como estigma, el cual les permite manifestar habilidades de pelea sobrehumanas y armas especiales. Como parte de su formación, las Pandoras son puestas a prueba y puestas a pelear entre ellas en un simulador dirigido por el ejército y por la directora de la academia, Margarita. Los oficiales y Margarita quedan atónitos al ver a un estudiante enfrentarse a 11 compañeras sin apenas despeinarse. En un parpadeo, la número 1 de la academia clava su espada en sus compañeras. Aquella chica de dorada cabellera y pocos modales es la temida reina intocable, Satelliser El Bridget, o Satela para sus nulos amigos. Una vez que la prueba termina y las demás chicas son llevadas al hospital donde la doctora Elisa hace lo posible para sanar a las chicas que estuvieron en el simulador, el resto de las estudiantes sobrevivientes toman sus clases con normalidad. Una de las docentes del plantel es la Pandora retirada, una guerrera que inició su historia con la octava invasión Nova, donde uno de ellos destruyó un barco militar y estaba a punto de llegar a Tokio. Yumi vio esto, reunió a su equipo para detenerlo y antes de que su relato termine es interrumpido por Elise, ya que en realidad fue una Pandora llamada Kazuha quien salvó a la ciudad. Volviendo con Kazuya, este sigue reviviendo el último momento que vio a su hermana. Kazuya intentó con todas sus fuerzas que Kazuha se quedara, pero fue inútil. Desde entonces está en vida muriendo y entre lágrimas reviviendo el pasaje más horrendo de ese drama sin final. Luego de visitar la tumba de su hermana, aborda un helicóptero y conoce a la presidenta del consejo estudiantil de la academia, Chiffon, quien le explica que para entrar a la academia necesita convertirse en un limitador, los cuales pueden limitar la movilidad de los Nova y mejorar los movimientos de las Pandoras. Básicamente la tarea de un limitador es ayudar a las Pandoras mientras ellas se encargan de escogerlos como pareja. Chiffon le dice que pese a los esfuerzos de las Pandoras y la muerte de cientos de ellas, los Novas aún no desaparecen. Por ello la Academia West Genetics sigue existiendo y reclutando a todas las chicas posibles. En tanto, la profesora Yumi continúa con su anécdota. Recuerda unos limitadores que la ayudan a acercarse al Nova, pero como están a punto de destruir su núcleo, este esparce su poder y las lastima. En la pelea Yumi perdió uno de sus brazos. Otras tantas de las demás chicas murieron o compartieron el mismo destino que ellas. Era necesario que una de ellas diera su vida para continuar con la guerra. La valiente que se ofreció fue Kazuha, que destruyó el núcleo del Nova y su vida al mismo tiempo. Tan pronto como llegan, una chica llamada Cassie, una miembro del consejo estudiantil, les da la bienvenida. Pero no tiene tiempo de saludos, pues Satelliser se sale del simulador y lleva la pelea hasta la superficie. Una chica llamada Ganesa se presenta con ella y promete derrotarla, pero como esta no le presta atención, Ganesa intenta sorprenderla con un ataque. Sin embargo, Kazuya, que pasaba por ahí, la ve casi desnuda, por lo que esta le grita. Satelliser aprovecha la distracción y suma otra derrota a su larga lista. Con lo que no contaba era con la reacción de Kazuya al verla. La ferocidad de sus ataques y su figura le hizo recordar a Kazuha, por lo que Kazuya se lanza a los brazos de la reina intocable. La otrora asesina despiadada no sabe qué hacer ante tanto cariño, a lo que Ganesa aprovecha la confusión y desquita su frustración. Afortunadamente, esta bochornosa escena no fue en vano. La reacción entre Satelliser y Kazuya provoca un fenómeno denominado freezing. El ejército se da cuenta que Kazuya y Satelliser pueden funcionar como pareja. En cuanto los estudiantes se enteran que por primera vez Satelliser ha sido derrotada por un niño, Chiffon le echa la culpa a Kazuya, quien reconoce que confundió a Satelliser con su difunta hermana. Para arreglar la situación, Kazuya planea disculparse con ella, pero Chiffon le explica que es mejor que se cambie de academia antes de que Satelliser lo use como saco de boxeo por hacerla perder un duelo. Kazuya está empeñado en remediar su error. Pese a que Satelliser siente algo más que su fría careta no le deja expresar, la reina
reina intocable le advierte que si vuelve a tocarla tendrá el mismo destino de su hermana. A todo esto, Ganesa reaparece y le reta a un duelo. Primero intenta lastimar a Satelliser con sus cadenas, pero esta las evita y las corta, arruinando su ropa y dejando expuestos sus encantos de mujer. Con la derrota respirando en la nuca, Ganesa entra en desesperación y activa su modo Pandora, aunque hacerlo está prohibido en la academia. Kazuya ignora la amenaza de Ganesa e interviene para ayudarla, pero lo único que provoca es que ésta se descuide y que Ganesa la capture. Para terminar con su victoria, trata de cortar su brazo derecho, a lo que Kazuya se interpone. Ganesa se lo quita del medio con un golpe. Inesperadamente Satelliser enfurece y también activa su modo Pandora. Para sorpresa de los presentes, derrota a Ganesa de un solo golpe, pero cuando quiere matarla, la doctora Elise y la profesora Yumi la obligan a desactivar su modo Pandora, dando por terminada la pelea. Esa noche la directora Margarita le entrega la llave de su habitación compartida con Arthur, el imitador de Ganesa. Pese a que Arthur no aprueba las acciones de su superior, está dispuesto a cuidar de ella como si fuera una hermana mayor. Por otra parte, la llegada de Kazuya no pasa desapercibida por las estudiantes, desde Satelliser que no deja de pensar en él hasta la obsesiva devoradora de novatos Miyabi. Al día siguiente, Kazuya se presenta con la clase. Nada más con hablar, despierta suspiros y levanta pasiones con sus compañeras. A la hora del almuerzo, la presidenta de la clase, Hiragi, se presenta con Kazuya y ambos comparten su comida, aunque Kazuya sigue intentando disculparse con Satelliser. Kazuya la toca, pasando por el alto peligro que conlleva. Sin embargo, Satelliser reconoce que odia el contacto humano, pero con él es diferente. Por primera vez, Kazuya se presenta como el hermano de la felicidad de Kazuha. Antes de que termine de hablar, son interrumpidos por Miyabi. La devoradora de novatos es clara con su objetivo. Quiere a Kazuya como su limitador y darle la bienvenida que se merece. Por más que intente huir, lo atrapará tarde o temprano. Satelliser deja de ser indiferente y protege a Kazuya de Miyabi. La reina intocable demuestra que su mote no es casualidad. Desde que se repone del golpe, aumenta su velocidad y corta el rostro de Miyabi. Esta enloquece y le ordena a sus limitadores neutralizarlos. La única manera de salir con vida es que Kazuya sea su limitador, pero tarda demasiado y Miyabi humilla a Satelliser profanando su casto cuerpo mientras los chicos de Miyabi golpean a Kazuya. Kazuya no puede soportar que un grupo de infelices degrade a Satelliser. La rabia que corre por sus venas activa el freezing de la reina intocable. La golpiza que Satelliser le profiera a Miyabi y sus limitadores no es frenada ni con la intervención de Chiffon, Elise y Yumi. Satelliser solo consigue calmar su ira asesina cuando Kazuya habla con ella. Mientras detienen a Satelliser, descubren que Kazuya no es un chico normal, ya que al igual que su hermana, su cuerpo puede producir estigmas, algo que solo las Pandoras pueden hacerlo. Más tarde, Chiffon le explica a Kazuya que ahora que Satelliser derrotó a Miyabi, una estudiante de tercer año, las demás chicas superiores no la dejarán en paz, por lo que debe alejarse de ella o terminará terriblemente mal. Mientras tanto, un limitador de nombre Leo ayuda a la Pandora Ingrid a derrotar a un Nova en una simulación. Al ver su desempeño, una estudiante llamada Atia les pide derrotar a Satelliser. De alguna forma, las palabras de Atia tocaron una fibra sensible de la mente de Ingrid. Durante una simulación, las chicas de primer año desobedecieron sus órdenes. El frío de la ducha le hace recordar la muerte de su mejor amiga Marina a manos de un Nova. Desde entonces da su vida para hacer que los demás sigan las órdenes. Una semana más tarde, Satelliser termina su castigo. De camino a casa, se encuentra con Ingrid, que la castigará por desobedecer el orden junto a su limitador sin más introducción, porque es su deber como guardián del orden. Hiragi, que casualmente estaba ahí, le cuenta a Kazuya para protegerlo y evitar que sea el limitador de Satelliser. Sin embargo, este hace lo contrario. Decide visitarla y entrar a su habitación mientras Satelliser toma un baño. Al no encontrar a nadie, piensa en leer su diario sabiendo que está mal. La tentación no es tan rápida como Satelliser que sale del baño como alma que lleva el diablo para evitar que nadie toque su diario. Como resultado, su torso queda expuesto para deleite de Kazuya. En lugar de desintegrarse hasta las moléculas, se avergüenza y se cubre con su toalla cual niña indefensa.
Cuando Kazuya le pide ser su limitador, esta lo rechaza y lo echa de su habitación. Esa noche Ingrid la visita y le reta a un duelo para demostrarle que ella tampoco necesita un limitador para vencerla por desafiar el status quo. Después de un par de golpes, Satelliser aumenta su velocidad para lastimarla. Para Ingrid no es un problema, ya que todas las Pandoras de tercer año pueden hacerlo mejor, así que la golpea mientras Kazuya lo ve todo. Ingrid rompe su palabra pues se apoya en Leo para destrozar a Satelliser. Kazuya se niega a seguir viendo y rápidamente se ofrece para ser su limitador, pero Satelliser lo rechaza nuevamente, porque a su parecer, tener un limitador es algo pervertido, como si Kazuya la llevara al Valle del Placer para dejarse llevar por sus instintos de mujer. Ingrid le explica que está entendiendo todo mal. Una Pandora y su limitador no comparten la intimidad, y para demostrarlo, usa el poder de Leo para neutralizarla. Sin embargo, Kazuya la detiene. Ingrid lo ataca, pero Satelliser le corta el seno, provocando que ésta se enoje. Ingrid continúa atacando a Satelliser, pero Kazuya la reduce y Satelliser golpea a Leo para que no pueda ayudarla. Ingrid no tiene más opción que activar su modo Pandora, rompiendo las reglas hasta que Kazuya aumenta su poder y la obliga a parar. Kazuya la hace entrar en razón, argumentando que la muerte de Marin fue cumplir con su deber de Pandora. Por el contrario, Ingrid se enfada, pero Ganesa la calma y le revela que Marin sacrificó su vida para proteger a las chicas de primer año. Ingrid reconoce su error y su derrota en el duelo bajo la lluvia que cubrió sus lágrimas como el día que perdió a Marin. Los días pasan. Kazuya toma clases como cualquier otro chico. Aprende que el papel de los limitadores es neutralizar a los Nova para que los Pandora puedan moverse libremente. Hiragi le pregunta a Kazuya cómo puede neutralizar a las demás si todavía no tiene pareja. Kazuya no sabe cómo lo hace, pero es muy bueno en ello. Ni él mismo lo sabe. Así que Hiragi sigue como si nada. A media explicación, aparece Satelliser y le pide hablar con él. Una vez a solas, Satelliser deja que la toque, porque por primera vez no siente desagrado a diferencia que con los demás chicos. Como Kazuya puede neutralizar sin necesidad de hacerlo, acepta que sea su limitador, aunque no exista un lazo entre ellos dos. Kazuya acepta sin promesas ni juramentos. Sin nada de nada, acepta ser su limitador incondicional, el que no espera nada. Por otra parte, Rana, una chica de cabello azul bendecida por los dioses y cuidada por un grupo de monjes de la montaña, entra a la academia con la esperanza de encontrar a un limitador. Más tarde Kazuya se encuentra con Rana y la ayuda porque se da cuenta que está perdida. Rana siente que es su limitador. Kazuya no puede quedarse pues Satelliser lo invitó a su habitación esa noche. La deja en la oficina de la directora y continúa su camino. Poco después le cuenta a Hiragi y Arthur que Satelliser lo aceptó como su limitador. Estos le aconsejan rechazarla, pero cuando les cuenta que irá a su habitación, creen que Satelliser quiere pasar tiempo con él, ya que es una costumbre entre las Pandoras y los limitadores. Frente a las puertas del dormitorio de mujeres, 3 chicas de segundo año detienen a Kazuya por aceptar ser el limitador de Satelliser. Hiragi intenta detenerlas, pero estas la golpean y se presentan como las vencidas por Satelliser en el simulador, y quieren evitar que se haga más fuerte a toda costa. Hiragi ataca primero, pero no logra hacer mucho. En cambio, una de las chicas descubre el pecho de Hiragi de un solo golpe y otra lastima a Arthur en la entrepierna ante los ojos de Rana. Kazuya se enoja tanto que neutraliza a las 3 chicas. Las sobrevivientes intentan castigarlo con su enorme hacha. Rana la detiene porque nadie debe lastimar a su limitador elegido. Mientras Kazuya lucha por su vida, Satelliser escoge su mejor vestido para la primera velada especial, cuando de pronto aparece Arthur y le cuenta que Kazuya está en la enfermería. Satelliser se deja de tonterías, lo visita y se encuentra con Rana haciendo guardia. Rana le invita a esperar juntas. Para evitar problemas, Arthur se lleva a Rana a otro lugar mientras Satelliser ve a Kazuya. En la habitación de al lado, Rana le muestra a Hiragi y a Arthur que posee 6 marcas de estigma, lo que explica su fuerza excesiva, ya que las chicas normales como Hiragi solo poseen 2. También les menciona que su pareja debe ser Kazuya porque sus marcas se activaron al sentir su poder. No obstante, Arthur le dice que eso será imposible porque Satelliser es su pareja. Al amanecer, Kazuya despierta recuperado de sus heridas y la fatiga, y se da cuenta que ha dormido con Satelliser juntos, aunque no como imaginaba.
Ya en la academia, Rana se presenta a la clase y le deja claro a Satelliser que Kazuya es su alma gemela y que por eso hizo guardia en la enfermería. Como Rana tiene una crianza distinta, las chicas necesitan explicarle que no necesita exhibirse en los vestidores, ya que mediante unos sensores puede vestirse sin problemas. Aclarando lo anterior, todas las Pandoras se reúnen para una prueba sin ayuda de los limitadores. Las primeras en enfrentarse son Rana y Ganesha, quien ansiosa por descubrir el poder de esta, comienza a atacar con sus cadenas, pero Rana usa unos guantes especiales y le corta el uniforme para avergonzarla. Por lo tanto, Ganesha se deja de juegos y lanza ataques por todos lados, pero en vez de intentar evitar sus ataques, Rana se queda inmóvil. Velozmente se acerca a Ganesha para golpearla, pero la profesora Yumi las detiene. Cuando Kazuya vuelve a su vida normal, Hiragi y Arthur le piden que se aleje de Satelliser, y le cuenta que tiempo atrás Satelliser estudiaba en EAS Genetics. Allí un chico llamado Brox se ofreció a ser su limitador, pero todo fracasó cuando en un ataque de ira, Satella lo dejó en coma por la golpiza. Como sanción, Satella fue retrasada un año en su formación y fue transferida a West Genetics. Rana casualmente aparece y seduce a Kazuya, haciendo que Hiragi y Arthur los dejen a solas. Satelliser no deja que se conozcan porque quiere hablar con él. La gallarda Pandora le pide a su limitador que la llame por su nombre, Satella. Ante el rechazo de Kazuya, Atia se presenta con Rana y la invita a almorzar para contarle las cosas terribles sobre la relación de Satella con Kazuya. Rana no deja de pensar en las palabras de Atia, quien le hizo pensar que Kazuya es un simple esclavo para Satelliser, así que entra en su habitación y le pide hablar. Ambas llegan a la sala de simulación. De inmediato le ordena romper su relación con Kazuya porque siente que su único objetivo es usarlo, ya que se niega en contratarlo como su limitador oficial. Satelliser se niega y la golpea. Rana la reta a un duelo para decidir quién se queda con Kazuya. Al inicio de la pelea, ambas chicas parecen tener el mismo poder, pero Satelliser aumenta su velocidad y golpea a Rana. Como defensa activa sus alas de luz, las cuales le dan más poder y pone contra la pared. Satelliser intenta acercarse a ella, pero Rana la ataca a la distancia, así que Rana la sorprende usando el doble de velocidad y consigue lastimarla. No sin antes ambas se atacan al mismo tiempo. Satelliser atraviesa el hombro de Rana con su espada, pero recibe un golpe fulminante que le parte 6 costillas. A pesar del dolor, siguen peleando hasta que Kazuya se entera de la pelea y las detienen. Atia emerge entre las sombras junto a otras 2 chicas para continuar con su plan de eliminar a Satelliser usando a Rana. Atia sentencia que su ofensa de desafiar a un estudiante de tercer año no puede pasar desapercibida. Para solucionar las cosas, le permite decidir si pelear con Arnett o con la otra chica llamada Creo. Sin embargo, Satelliser decide pelear contra ambas, pero como las secuaces de Atia se niegan a pelear contra ella, Rana se une para hacer el duelo más justo e interesante para la perversa senpai. Kazuya trata de evitar la pelea. Arnett lo desmaya para que no moleste y sea una pelea entre Pandoras. De inmediato, Satelliser intenta lastimarla con su arma, pero esta la evita y la aporrea con su gudaña. Asimismo, Creo comienza a golpear a Rana hasta que la deja inconsciente y sin ropa. Satelliser intenta acelerar sus movimientos para completar su ataque, pero Arnett termina lastimándola con su arma gracias a su mega aceleración que le permite estar en 2 lugares a la vez. A pesar del daño, Satelliser no se rinde e intenta contraatacar. Arnett realiza sus movimientos y la hiere. Aún con la evidente desventaja, Satelliser se niega a darse por vencida. Arnett le produce más dolor, así que Atia le promete detener la pelea y llevarla a la enfermería a cambio de una disculpa. Pero Satelliser jamás se rendirá ante nadie. Atia les ordena a las chicas destruir todo el estigma que Satelliser posee para mantener el status quo en la academia. Al borde del olvido, Satelliser tiene un recuerdo de su infancia donde su madre y ella fueron a vivir a una mansión de su padre. Allí también habitaban su esposa Olivia y sus 2 hijos, Violeta y Lois. Desde que llegó, Lois fue muy malo con Satelliser y hacía lo que quería con ella porque su madre se lo permitía, como humillarla de todas formas, aunque Violeta trataba de defenderla, incluso entrar en su habitación cuando era de noche. Cierto día, Satelliser le contó lo que Lois le hacía cuando estaban a solas a su madre, quien no hizo nada al respecto porque estaba enferma y tenía miedo de no tener otro lugar para vivir.
Pasaron los años, hasta que un día, Violeta descubrió a Lois en la habitación de Satelliser. Violeta le dijo a esta que lo mejor era que se mantuviera alejada porque no puede hacer más por ella. Sin más remedio, Satelliser acató la orden. Se cortó el cabello para comenzar una nueva vida una vez que su madre murió. Tras recordar su trágico pasado, Satelliser se seca su llanto y se va a luchar contra Arnet. Mientras que Rana también se despierta y activa sus alas de luz para alcanzar a Creo. Arnet intenta detener a Satelliser, pero esta triplica su velocidad y la derrota, al igual que Rana hace con Creo, quien intenta usar la misma técnica contra ella, pero es vencida. Atia se cansa y decide intervenir, pero Creo y Arnet le dicen que no será necesario, ya que ellas se harán cargo de terminar el trabajo. Antes de poder hacer algo, aparece Chiffon y las detiene. Pese a esto, Arnet decide atacar a las chicas, así que la ayudante de Chiffon, Tichi, se coloca en medio y la obliga a retroceder. Como no se da por vencida, Chiffon la inmoviliza con un solo dedo. Nada más terminar la pelea, Satelliser lleva a Kazuya a la enfermería para asegurarse de que esté bien. Más tarde, Chiffon habla con una chica de tercer año, Elizabeth. Fue ella quien dio la orden a Atia para eliminar a Satelliser. Con tal de parar el baño de sangre, Chiffon le ordena que detenga su venganza contra ella y le da un mensaje de la directora. A la mañana siguiente, Kazuya despierta de la enfermería otra vez. Satella se enoja con él por haber interferido en la pelea y por poner su vida en riesgo. En cambio, Rana lo trata con amor y se queda con él, ignorando sus propias heridas. A la hora del almuerzo, Arthur le cuenta a Kazuya del baile anual en el que se elige a la reina Pandora. El año pasado, Elizabeth de tercer año fue la ganadora por sus buenos modales. Al escuchar esto, Kazuya se interesa en ella, tanto así que esta lo descubre observándola. Kazuya no sabe que esa chica de nobles modales es la responsable del dolor actual de Satella. Sorprendentemente, Elizabeth le ordena a Atia y a sus cómplices que dejen en paz a Satelliser, ya que ninguna de ellas fueron lo suficientemente fuertes para derrotarla. Además, el mensaje de la directora le recordó que habrá una guerra y que no es momento de pelear entre Pandoras. A pesar de esto, Atia les dice a las chicas que no se detendrá hasta que Satelliser se disculpe con ellas, suplicando clemencia de rodillas. A su vez, Satelliser descubre que Rana quiere pretender llevarse a Kazuya al baile, causando una discusión entre ambas. Rana acepta sin pelear la derrota, no sin antes darle un beso a Kazuya, provocando celos en Satella. Todas las Pandoras veteranas se visten de gala para llevarse la presea a casa. Miyabi usa un revelador vestido que deja poco a la imaginación. Asimismo, Satelliser intenta recoger el conjunto más coqueto para impresionar a Kazuya. Pero cuando menos lo espera, este aparece y su desconcierto es sobrepasado por el abultado pecho de Satella. Ambos se sienten avergonzados hasta que Atia los encuentra y los reta a un duelo. Kazuya interfiere pensando que es otra pelea, pero Atia les explica que el duelo consiste en ganar el primer lugar de la reina Pandora. Para mostrar su compromiso, muestra su uniforme de maid que usará. Satelliser acepta el duelo y la humilla con su enorme personalidad imparable que deja a Atia en ridículo. Tanto Ganesa como las demás chicas de la academia entran al baile con la esperanza de ganar el título de reina Pandora. En el lugar, la profesora Yumi se da cuenta que la directora no está presente, presagiando un próximo ataque Nova. Cuando comienza el concurso, las chicas se exhiben para los chicos buscando su aprobación y sumar puntos. Satella se arrepiente de haber aceptado el duelo y quiere darse por vencida, aunque Kazuya la motiva a seguir adelante hasta que no quede ningún chico enamorado sin enamorarse de ella. Pero Rana sorprende a propios y extraños con una ropa bastante impactante a sabiendas que Satelliser solo quiere ganar el duelo. La siguiente participante es Atia, quien se vale de todo su cuerpo para llamar la atención de los chicos para desviar la atención de su pequeño pecho. La próxima en pasar es Satelliser, quien se atreve por Kazuya, pero cuando está frente a los chicos se queda inmóvil paralizada por los nervios. A pesar de esto, los chicos la aplauden por mostrar un lado diferente de su personalidad. Para finalizar, la aún reina Pandora Elizabeth hace su presentación que da cierre al baile anual de la Academia West Genetics. Un par de horas después, bailan decentemente hasta que anuncian a las ganadoras. Ganesa, Rana y Atia quedan entre las clasificadas junto a Elizabeth, que gana y pierde el lugar. Y como para sorpresa de todos, Satelliser es coronada como la reina Pandora.
Atia habla con dos chicas y le dice que le tiene preparada una sorpresa a la reina. Ambas estudiantes consiguen que Satelliser las acompañe para ponerse el vestido de la reina. En cambio, es una prenda vergonzosa diseñado por Atia, que causa pensamientos pervertidos en los alumnos hasta que Kazuya los neutraliza y huye con Satelliser, ganándose el respeto de la Pandora reina. Pasado el baile y el salón, Kazuya entrena en el simulador para entrenar y ayudar a Nova, a la mejor Pandora de tercer año. Mientras Kazuya entrena, Satelliser no deja de pensar en los momentos que pasaron la otra vez hasta que Rana la descubre. Kazuya descubre que Katy fue elegida por los estigmas de Kazuha, pero a diferencia de las demás Pandoras, ella no tiene experiencias combatiendo Novas reales. Katy le confiesa que piensa entregar sus estigmas cuando se gradúe y convertirse en una escritora porque no se siente preparada para ser una Pandora de verdad, lo que para todos resulta raro, excepto para Kazuya, quien le dice que está ansioso de leer su novela. La directora Margarita acompaña a Kazuya a la academia EAS Genetics, mientras le cuenta que su hermana Kazuha decidió tener 20 estigmas en su cuerpo, y gracias a eso pudo hacer hazañas asombrosas como la Pandora. Desgraciadamente, es una pena que Katy se vaya a retirar, ya que es la única compatible con los estigmas que tenía Kazuha. Katy le menciona a su mejor amiga que no puede ser una Pandora por no ser lo suficientemente valiente, ya que Satelliser golpeó a Brox. Ella intentó detenerla, pero al verla se paralizó de pavor y se dio cuenta que era una cobarde. Katy sigue contando que decidió pelear contra Satelliser y demostró ser más poderosa que ella. Sin embargo, Satelliser seguía dando pelea, de modo que un grupo de tercer año tuvo que controlarla, acrecentando su miedo. Por otro lado, Margarita supo que la paliza de Brox se la tenía bien merecida, por lo que el ataque de Satelliser no fue un mero arranque de ira. La directora le comparte esta información ya que gracias a la intervención de Katy es que Brox no murió. Pero no hay tiempo para confesiones. Suena una alarma de emergencia y le informan a la directora que se localizó un fenómeno bidimensional no identificado desde el sector este. Katy y las demás Pandoras se preparan junto a sus limitadores para la batalla que se avecina. De todas maneras, no están listas para lo que se viene. 4 Novas de rango S, que repelen, inician el ataque con armas convencionales. Las Pandoras continúan la defensiva. Nuestro prota se preocupa ya que entre las Pandoras está Katy. Las guerreras se organizan y esperan que los limitadores neutralicen al primer Nova. Cuando su núcleo está expuesto, Katy aumenta su velocidad para destruirlo, pero el Nova le evita y lanza un rayo contra ellas, revelando que no es un Nova normal. A su vez, Satelliser se queda impotente por no poder hacer nada para ayudar, así que intenta controlar a Kazuya, pero llega en el peor momento. Kazuya descubrió que Satelliser también posee estigmas de su hermana, deduciendo que por eso le parece verla en la figura de Satela, y por ello quiere ser su limitador, nada más. El corazón destrozado de Satela palidece ante el escenario dantesco que Katy es obligada a ver. A sus pies cientos de Pandoras están muriendo, otras tantas son absorbidas por el Nova. Katy intenta huir, pero el Nova le roba todo su poder. Las líderes se dan cuenta que los Nova no solo les roban los movimientos a las Pandoras, sino que también sus datos. Ante la inminente amenaza, la señal de alarma se despliega llamando a todas las Pandoras, incluyendo a Satelliser, que no deja de pensar en las palabras de Kazuya. De pronto los 4 Nova rodean el centro de mando para atacar. Margarita descubre que están buscando algo y que su objetivo está en el oeste. Posteriormente, Yumi les informa a todos que las primeras en atacar serán las Pandoras de cuarto y tercer año, mientras que las de segundo deben mantenerse alertas en espera de nuevas órdenes. Satelliser se desespera y decide ir a pelear por su cuenta, así que Kazuya intenta detenerla, pero esta lo vuelve a ignorar y Rana aprovecha la oportunidad para hacerlo su pareja. No obstante, Satelliser se enoja y la reta a un duelo, aunque Kazuya las detiene porque no es momento para pelear. En tanto que el primer equipo de Pandora se acerca al Nova, este expulsa a los cuerpos de las Pandoras del Este y las controla mediante un núcleo para que peleen contra sus compañeras. La doctora Elise les ordena a las chicas que las detengan, mientras ella y Yumi se encargan del Nova. Tras esto, Margarita se da cuenta que las ex-Pandoras se acercan a la academia por otra puerta. Es entonces cuando Miyabi es sorprendida por ellas.
Dada la situación, Margarita les ordena atacar a las expandoras, así que Satelliser y Rana deciden ayudar mientras estas intentan entrar a la academia. Sin embargo, Miyabi intenta atacarlas usando un ataque especial, pero las expandoras se adelantan y penetran las instalaciones, atacando todo lo que se cruza en su camino. Entonces, Margarita se da cuenta de lo que están buscando, así que reúne a Ganesha, Satelliser y Rana para unir fuerzas. Una vez reunidas, bajan al último piso de la academia, donde Margarita les muestra un cuarto secreto, el lugar de descanso del cuerpo de la primera Pandora, Mariel Lancelot, quien es la fuente del estigma de toda la academia, ya que gracias a ella nacen las Pandoras. No obstante, la estructura de las estigmas y el núcleo de las novas es igual, por lo que las Pandoras nacen de la combinación de los humanos y los nova, pero esto provoca que corran el riesgo de asumir una forma de nova en cualquier momento, como le pasó a Kazuha. Margarita no tiene tiempo de explicar lo que pasó, pues las expandoras tratan de acercarse a la academia buscando a Mariel. Margarita activa el modo de seguridad para ganar algo de tiempo. Incluso el gas letal es inútil contra ellas porque absorben el gas y destruyen la puerta final con un rayo. Por otro lado, Elise sigue peleando contra uno de los Nova junto a Yumi. Además, las otras Pandoras como Ingrid, Atia y sus amigas toman sus posiciones para destruir a las expandoras y destruir los núcleos de los otros Novas. Posteriormente, Margarita le pide a todos que cuiden el cuerpo de Mariel, ya que todavía no terminan de investigar su cuerpo y perderlo significa el fin de la humanidad. Tras esto, las expandoras aumentan su velocidad para no tener que pelear contra las chicas. Los limitadores las neutralizan, así que estas los asesinan y se enfrentan a ellas. A pesar de esto, Katy y su compañera logran avanzar hasta que se encuentran con Elizabeth y su limitador, Andrés, quien las elimina mientras Elizabeth golpea el núcleo de las chicas, pues esa es la debilidad que tienen. Al ver esto, Ingrid y su equipo hacen lo mismo para que las expandoras regresen a la normalidad. Katy, poseída, aumenta su poder y derrite los suelos hasta llegar a la entrada del cuarto secreto, donde se encuentra con la última línea defensiva conformada por Satelliser y las demás chicas. De inmediato esta atraviesa el hombro de Rana, pero esta se libera golpeándola. Katy comienza a acelerar, así que Satelliser y Rana también lo hacen para alcanzarla. Aunque Ganesha no puede hacerlo, Rana le pide que se vaya mientras detiene a Katy. Seguidamente, Kazuya neutraliza a Katy para que deje de lastimarla, así que esta lo ataca, pero Satelliser lo defiende y le dice que no necesita de su ayuda, ya que tienen unos asuntos pendientes con ella. Ambas aumentan su velocidad, pero al igual que antes, Katy es la que ataca a Satelliser. No obstante, Katy no se rinde y eleva su nivel, logrando golpear su núcleo, pero esto no es suficiente, ya que Katy vuelve a estar bajo su control y continúa hiriéndola, hasta que Kazuya la neutraliza y le recuerda quién es realmente. Posteriormente usa todo su poder para neutralizar por completo, pero Satelliser es demasiado poderosa, así que Katy intenta asesinarla, pero se detiene y lucha contra su núcleo para no hacerlo. Paralelamente, Elizabeth les cuenta a sus amigas que mientras estaban festejando prematuramente, una ex Pandora con la que estaba peleando cavó un túnel hasta el cuerpo de Mariel. Por lo tanto, una Pandora, Chiffon y su ayudante, Tichi, se enfrentan a Katy, pero no es suficiente para evitar que se lleven el cuerpo. Mientras tanto, Katy pierde el control y cuando está a punto de matar a Satelliser, Ganesha se coloca en medio y recibe todo el daño. Como resultado, pierde uno de sus brazos. Arthur intenta llevarla al centro de recuperación, pero se da cuenta que es demasiado tarde. Inmediatamente Katy trata de atacarlos. Satelliser interviene y aumenta su poder de estigma a un grado jamás antes visto, llegando al estado conocido como Nova Mod, un estado que solo Kazuha alcanzó hace 4 años. De esta forma, le arranca el núcleo del moribundo pecho de Katy, motivada por la rabia que la consume, quien no se da por vencida y vuelve a ser la misma. En un momento de lucidez, le pide a Satelliser que la mate, pero Kazuya la detiene y le ruega que se detenga, porque ya no es una nova. Satella regresa a la normalidad gracias a las palabras de Kazuya. Igualmente, Ganesha despierta, así que Arthur la lleva a la enfermería. Seguidamente, Chiffon le informa a la directora que todas las expandoras han sido derrotadas. Finalmente, cuando Elise y Yumi se disponen a destruir al último Nova, este desaparece de su vista. Desafortunadamente, el núcleo de la última expandora se activa y transporta al Nova a la cámara donde está el cuerpo de Mariel. Margarita le pide a sus alumnas que hagan hasta lo imposible para evitar que el Nova tome el cuerpo de Mariel. Para colmo de males, Satelliser pierde el control por culpa del núcleo que le quitó a Katy, así que le pide a Kazuya que la mate.
Kazuya no hace caso a su petición, provocando que Satelliser neutralice a las chicas y se vincule con el Nova. El Nova aprovecha el momento para robar la energía de Mariel. Elizabeth y sus amigas activan su modo Pandora para facilitar la pelea, pero el poder de Satelliser resulta ser tan fuerte que la obligan a retroceder. Sin embargo, desde el interior de su alma, Satelliser le pide a Kazuya que la ayude, porque solo él comprende que los restos de Kazuha viven en ella y no la dejará morir otra vez. En su viaje hacia la redención, Satella se encuentra con el espíritu de Kazuha. Sin decir una palabra, Kazuha la hace volver a la normalidad. Una vez que regresa, las demás chicas atacan el núcleo del Nova sin poder destruirlo, hasta que Satelliser le da la estocada decisiva que le da punto final al terror que cayó sobre la academia. Satella se despierta y como si el aire fuera más denso, realmente Kazuha puede ver muy claramente que perdió hasta la ropa interior en el cumplimiento de su deber. Más allá del momento bochornoso, Katy se va y le dice a su amiga que será una Pandora sin abandonar su sueño de ser novelista. Cuando la conmoción pasa, Rana, Kazuya y las demás chicas visitan a Ganesa en el hospital. Esa noche la directora Margarita contacta con el dichoso Dr. Gendo Aoi para iniciar un plan secreto, aunque Satella y Kazuya disfrutan de la calma antes de la tormenta. Satelliser estaba probándose vestidos porque tal vez no tuvo ganas de verlos y de estar con ellos. Por ello se quedó sola en su cuarto leyendo de una ave que vuela, y no muere tumbada en su cuarto en una posición bastante sugestiva. Rana y Kazuya entran sin avisar y cada uno explota sus instintos más bajos. Como no hay tiempo para descansar, Satelliser, Rana y Kazuya son convocados para una misión de búsqueda y rescate de una persona perdida en un páramo estéril. Durante el viaje, Rana intenta aprovecharse de Kazuya afirmando que siente mucho frío y que necesita calentarse. No obstante, Satelliser le recuerda que su uniforme de Pandora le permite cambiar la temperatura de su cuerpo. Al llegar al lugar, los militares descubren a un Nova de rango S. Una chica misteriosa se comunica con Kazuya y le ordena detener al Nova mientras llegan los refuerzos, ya que cerca de ahí hay un depósito de combustible que no puede ser destruido. Ya que el helicóptero no puede aterrizar, Kazuya y las chicas saltan en paracaídas para enfrentar al Nova. En tanto, el helicóptero se aleja y varios aviones disparan contra él, pero no le hacen daño. El ejército trata de destruirlo con artillería, pero nada funciona. Así que Satelliser y Rana deciden atacar directamente, aunque no se dan cuenta que en realidad el Nova está siendo controlado por la chica misteriosa y algunas de sus compañeras. A pesar de esto, Satelliser golpea al Nova mientras Rana abre un agujero con sus puños para enterrarlo vivo. De esta forma terminan con él. De pronto aparece de nuevo e intenta lastimar a Kazuya. Sin embargo, Satelliser lo salva. Chiffon, Elizabeth y sus limitadores aparecen para ayudarlas a destruir el núcleo del Nova. De esta manera, las chicas que las observan admiten que las Pandoras de la academia en realidad son más fuertes de lo que pensaban. Posteriormente, Chiffon y Elizabeth descubren que ese Nova no era uno normal, era uno de los Dummy Nova desarrollados en el laboratorio Pandora localizado en Alaska. Quien fuera que estaba en el proyecto falsificó la señal de auxilio y los llevó hasta allá para probarlo en combate. Una vez son rescatados, Rana y Satelliser vuelven a pelear sobre quién es la compañera de Kazuya. Sin embargo, Elizabeth les ordena que se calmen y les recuerda que el objetivo de la misión es descubrir detalles sobre el laboratorio de Pandora, aunque Kazuya no sabe lo que es. Satella le explica que es una Pandora creada artificialmente. Como los Nova siguieron apareciendo frecuentemente, una científica, la doctora Scarlett O'Hara, fundó el laboratorio Pandora para implantar estigmas en mujeres comunes y compatibles para convertirlas en Pandoras. El único en oponerse a la idea fue el Dr. Gendo Aoi por razones éticas, aunque el proyecto siguió adelante. Fue la incompatibilidad de las mujeres comunes y el miedo a morir en combate lo que truncó el trabajo de la doctora Scarlett. Después de un largo viaje, las chicas y Kazuya encuentran el laboratorio oculto en los pies de una ladera. Kazuya siente que algo no está bien, pero le motivan a seguir investigando. Al llegar, Chiffon y Elizabeth son expuestas a unos experimentos para aumentar la energía de sus estigmas. Después todas entran a un salón donde se encuentran con diferentes chicas de distintos países, pero de la misma academia, ya que resulta que la academia West Genetics funciona a nivel mundial. En
En el lugar, las chicas se encuentran con algunas conocidas de todo el mundo, como una chica llamada Roxanne se presenta como una vieja conocida de Chiffon. Otra Pandora, Charles, le saluda al tiempo que aparece Katy y se acerca a Satelliser. Tras esto, otra Pandora llamada Julia toma a Katy de espaldas y descubre las medidas de su brasier masajeando con pura intuición femenina. Elizabeth les dice a estas 4 chicas junto a Chiffon que son las mejores Pandoras de toda la academia, por consiguiente son las mejores Pandoras de todo el mundo. Para probarlo, cada una de las chicas entra a un vestidor y se prueba un nuevo traje. Satelliser se avergüenza porque su falda es muy corta. Cuando se ponen sus uniformes, la doctora Scarlet se presenta y les explica que el objetivo de su proyecto es lograr que todas las mujeres sean compatibles con el estigma y puedan ser Pandoras. Pero para eso necesita experimentar el cuerpo de todas las auténticas Pandoras. Dicho esto, Roxanne les dice a las chicas que no se siente muy segura, porque el Dr. Aoi no está de acuerdo con el trabajo de Scarlet. Como resultado, 3 chicas de Pandora se acercan a ella para hablar en privado. Contra todo pronóstico, nada malo pasa, así que Rana, Satelliser y Kazuya van a sus respectivas habitaciones. No obstante, Rana discute con Satelliser por compartir su habitación con Kazuya, ya que cuando una chica duerme junto a un chico, cualquier cosa puede pasar, aunque no pasa nada. Más tarde las chicas se relajan en el cálido clima de Alaska y se enteran que habrá un simulacro de combate enfrentando a las Pandoras originales contra las evolucionadas. Como que no quiere la cosa, Rana increpa a Satelliser afirmando que no puede presumir de que Kazuya es su limitador sin siquiera hacer el pacto con él. Para no dejarla en paz, pasa la noche con ellos dos. Al día siguiente, la tanda de peleas da inicio con una Pandora de Inglaterra. Se enfrenta a una Pandora artificial llamada Rattle. Al principio, ambas comparten golpes, hasta que la artificial intenta acelerar para vencer. Sin embargo, la Pandora genuina termina victoriosa. El siguiente combate tiene el mismo resultado. Las Pandoras originales superan a las contrapartes artificiales. Entonces Rana se da cuenta que ninguna de ellas pueden materializar sus armas como lo hacen las originales. En tanto, las superiores de Scarlet observan para decidir si continúan con el proyecto o no. Al ver esto, la líder de las Pandoras evolucionadas, Amelia, decide enfrentar a Elizabeth en el tercer combate, ya que es 3 veces más poderosa que sus compañeras. Dicho esto, la batalla inicia. Amelia sorprende materializando su arma, de modo que Elizabeth se da cuenta que definitivamente es más fuerte. Sin embargo, Elizabeth no usa su arma porque no la necesita. Mejor usa sus propias manos para detener y golpear a Amelia. Tras esto intenta detener la pelea, pero Scarlet le pide que continúe para recolectar más datos de la pelea para optimizar el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, Elizabeth golpea a Amelia con el objetivo de dejarla inconsciente para no lastimarla, pero esta se levanta con ganas de seguir la batalla. Scarlet la detiene porque se da cuenta que no puede moverse, así que sus compañeras la llevan a la enfermería ante los ojos de Satelliser. Luego, la primera Pandora sintética en pelear, Gina, se enoja con su compañera Rattle por perder en el combate. Por lo tanto, Amelia calma y le recuerda que las 3 están allí por una razón. A la mañana siguiente, Elizabeth decide sentarse junto a Amelia y sus compañeras luego de escucharlas hablar después de la pelea para comer y se convierte en su amiga. Por otro lado, Scarlet recuerda que su superior Spencer quiere continuar con el proyecto y activar el Mark IV a pesar de que eso puede significar la muerte de muchas Pandoras evolucionadas. Scarlet les explica a las chicas que el Mark IV es una nanomáquina autorreproductiva que contiene datos de las Pandoras originales y que con ella puede lograr que las Pandoras evolucionadas se hagan más fuertes. Posteriormente, Roxanne le dice a Elizabeth que si el Mark IV estaba disponible, debía usarlo en el combate para que las Pandoras evolucionadas no sufrieran vergüenza. No obstante, Chiffon le explica que no podían hacerlo porque estaban esperando la aprobación de los superiores. Por su parte, Elizabeth opina que es una locura, ya que no está segura que los cuerpos de las chicas evolucionadas puedan soportar el estigma de las Pandoras originales. De pronto, Charles y Julia aparecen y le comentan a Roxanne que como Pandoras deben de seguir todas las órdenes. Luego Julia toma a Katy por sorpresa para adivinar su talla de sostén con el tacto de sus manos expertas.
Por otra parte, Scarlett usa los datos de Satelliser para ser los primeros en instalarse en una Pandora evolucionada. Pese a su entusiasmo, Amelia le recuerda que el Mark III fue un fracaso, tanto así que ella misma fue víctima del experimento. Sin embargo, Scarlett le explica que el Mark IV es mejor y que todas las Pandoras evolucionadas están obligadas a obedecer sus órdenes por más letales que sean. Aún así, Amelia confía en ella, ya que durante el Mark III, Scarlett le salvó la vida. Por otro lado, Rana le tira el helado a Rattle sin querer. No obstante, esta lo recoge e intenta limpiarlo para comerlo. De modo que Hina se enfada con Rana y trata de iniciar una pelea. Súbitamente Satelliser detiene a Rana y les pide disculpas a las chicas. Posteriormente, Amelia descubre que Hina se ofreció para ser la primera en probar el Mark IV. Así que intenta detenerla, pero esta no le hace caso porque quiere ser siempre la mejor. Mejor que nadie más, ya que los datos del Mark IV fueron recolectados de Satelliser. Volviendo con Kazuya y las chicas, estos juegan a las cartas tranquilamente para pasar el rato hasta que de la nada Rana trata de seducirlo. Rana se divierte un rato con el pobre Kazuya. Antes de que le ponga las manos encima, Gina aparece y pide hablar con Satelliser para agradecerle por su contribución al experimento y promete derrotarla en el siguiente simulacro de batalla. Más tarde, Gina es expuesta al Mark IV sin contratiempos. Habiendo superado la prueba, se enfrenta a Satelliser en un simulacro y demuestra su aumento de poder. La pelea es televisada con el fin de que el público acepte el proyecto y sea un verdadero éxito. Sin embargo, los científicos le informan a Spencer que el estigma está consumiendo el cuerpo de Gina. Pese a esto, Spencer decide continuar con el experimento, pero Scarlett se da cuenta que solo es cuestión de tiempo para que Gina se convierta en un Nova. Tras 3 días de experimentos, Gina pierde el control y se libera del laboratorio. Al enterarse, Spencer les ordena a las Pandoras detenerla. Satelliser tenía un mal presentimiento, ya que cuando enfrentó a Gina vio que el estigma la estaba consumiendo. Incluso Scarlett detuvo la pelea para que no hubiera problemas. Mientras tanto, Gina se encuentra con Amelia y Elizabeth para demostrar que todavía está consciente. Amelia intenta hablar con ella, pero Elizabeth la detiene y decide enfrentarla. En respuesta, Gina la ataca con sus nuevos poderes, pese a que Elizabeth intenta contenerla. Satelliser al fin aparece, pero Elizabeth no le permite pelear a pesar que Gina la hiere. Aún así, acelera e intenta matarla, pero Amelia la distrae poniendo su cuerpo para que Gina la frene. En medio de la confusión, Gina le confiesa que el Mark IV es una farsa que solo le está matando lentamente. De pronto una densa niebla se levanta, dando lugar a la oportunidad perfecta para detenerla. Oportunidad aprovechada por Charles, su música y sus 8 clones. Como no es suficiente y el riesgo de que Gina se vuelva un Nova es palpable, Charlotte se pone en modo serio, apaga la música y la ataca con más fuerza. Sin embargo, cuando está a punto de matarla, Amelia la detiene. A pesar de todo, Charles logra asesinarla. Esa tarde, Amelia y Rattle se despiden de su amiga con lágrimas en los ojos y rencor en su corazón, tanto por Charles que la asesinó cuando aún era consciente, como por el engaño del Mark IV. Como si nada hubiera pasado, Scarlett les informa que no hay tiempo para llorar, pues las pruebas del Mark IV no han terminado y sus vidas son dispensables mientras trabajen para ella. Volviendo a las nimiedades, Rana intenta provocar a Satelliser afirmando que pasará la noche en la habitación de Kazuya para seducirlo, pero Satelliser la ignora y se va para hablar con Scarlett. No obstante, Elizabeth la detiene y le comenta que Scarlett no quiere hablar con nadie pues está trabajando. Con el transcurso de las horas, Elizabeth se encuentra con Amelia y descubre que se ofrecerá para la siguiente prueba con el objetivo de proteger a sus compañeras. En caso de que muera, Amelia le pide que encuentre a su hermanito y le cuente que ambos fueron compañeras. Elizabeth acepta muy a su pesar y le desea buena suerte. Al día siguiente, Elizabeth interrumpe el baño de Chiffon con el fin de convencerla de que algo no está bien, pero esta afirma que como Pandora deben obedecer todas las órdenes sin importar qué tan riesgosas sean. Al encontrar obstáculos, Elizabeth decide pedirle ayuda a su familia pese a que Satelliser intenta ayudarla, pero Elizabeth la lastima para que no lo haga. Tanto es así que debido a las heridas, Satella queda en silla de ruedas y Scarlett le ordena regresar a casa. Kazuya la acompaña al aeropuerto. Por primera vez en mucho tiempo, ambos están solos, aunque Satelliser cambia de opinión y viaja a la isla Bali sin darle explicaciones. Por otro lado, Elizabeth le envía la información del laboratorio a su familia para que la ayuden
siguen con su investigación, aun cuando su limitador Andre le advierte de los riesgos, ya que estaría desobedeciendo las órdenes. No obstante, Elizabeth le explica que esa es su obligación como Pandora noble, así que Andre acepta ayudarla. Al otro día, Chiffon intenta hablar con Elizabeth, pero antes de poder decir cualquier cosa, le piden que se reporte con Spencer. Una vez allí, le muestra los reportes que le envió a su familia. Esto supone una gran traición que se castiga con la tortura para enseñarle que las Pandoras solo tienen dos opciones: obedecer o morir. Más tarde, Chiffon se da cuenta que algo no anda bien cuando ve que Andre está solo, quien se desespera e intenta encontrarla, pero Eugene lo detiene antes de que las Pandoras lo lastimen por desobedecer las normas. Posteriormente entra a su habitación para contarle a Chiffon lo sucedido. Esta descubre que Rana los está escuchando. Inmediatamente después, dos Pandoras traen de vuelta a Elizabeth, quien ya no es la misma de antes. Andre intenta hacer que reaccione, pero todos sus intentos son un fracaso. Más adelante se anuncia que la familia de Elizabeth está envuelta en un fraude gigante. Andre se da cuenta que todo es culpa de Spencer, así que le cuenta a las chicas que cuando Elizabeth se dio cuenta que el Mark IV era una farsa, envió un reporte para que las demás Pandoras no sufrieran el destino de Gina, sabiendo que sería castigada. Regresando con Satella y Kazuya, los tortolitos aparecen en Bali. Una vez allí, se enteran que la familia de Elizabeth tiene problemas serios, así que Satelliser sospecha que algo no anda bien en la isla de las Pandoras. Después del largo viaje, Kazuya entiende que la familia de Satella vive en la isla. En la modesta morada de la familia Bridget, los recibe su media hermana llamada Violet, quien se sorprende al ver a Kazuya porque piensa que es el novio de Satelliser. No todo es alegría. La sangre de Satelliser se hiela al ver la razón por la que dejó la casa: Lois. Como si no le hubiera hecho la vida imposible a su media hermana, Lois le presenta a su compañera Pandora llamada Holly, para demostrarle que estudia en Inglaterra, ya que su familia contribuye a la compañía de Genetics. Lois aprovecha cada ocasión para intimidar a Satelliser y tratar de hablar con ella, aunque no le rinde frutos. Kazuya la deja para conocer la mansión acompañado de Violet, esperando que las cosas se aclaren y la tensión en el aire desaparezca. Ya en la noche, Satella descansa en su alcoba. Como si tocan a la puerta de su cuarto. El crujir triste escalofriante de la seda de las cortinas la llena de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Para su disgusto, es Lois, que ya sin titubeos le confiesa que se volvió en una chica hermosa, aunque es fruto de la relación entre su padre y su amante. Satelliser le pide que se vaya, pero este insiste en hablar sobre su plan, ya que descubrió que en el laboratorio de Pandora están sucediendo cosas extrañas, así que le promete hablar con su padre para que inicie una investigación a cambio de estar con ella una vez más. En tanto Satelliser comienza a recordar su pasado en la que la trataba como una esclava, Lois da rienda suelta a sus instintos más asquerosos en la complicidad de la noche, con Satelliser totalmente destruida. A la mañana, Kazuya intenta hablar con ella, pero esta se niega a salir del cuarto, aunque el pequeño nota las marcas en su cuello. Poco después, Lois lo invita a desayunar y le entrega un boleto para Japón con una cuantiosa suma de dinero para que lo deje en paz con Satelliser a solas en Bali. Sin embargo, Kazuya lo rechaza y rompe el boleto. Siguiendo su instinto, Kazuya encuentra a Satelliser en un lugar abandonado donde Lois le muestra que ella es su juguete. Incluso la obliga a quitarse la ropa y mostrarle las marcas que dejó en su cuerpo. Tras esto, Kazuya intenta defenderla, pero Lois lo golpea mientras que Holly los observa indiferente. Además, Lois le cuenta que Satelliser en realidad es hija del amante de su padre y que hará todo lo posible para seguir siendo parte de su familia. Para demostrarlo, Lois le ordena cortarle el brazo a Kazuya. Satelliser vuelve en sí y la detiene desafiando las órdenes de Lois. Sorprendido, este le recuerda que si no lo obedece, perderá la única oportunidad de hablar con su padre. A pesar de la amenaza, Satelliser decide proteger a Kazuya pase lo que pase, porque es el único que le quiere puramente. Holly la ataca y en medio de la pelea, le confiesa que desde que conoce a Lois, supo que algo no estaba bien con él porque siempre mira su foto cuando nadie la ve.
Asimismo, cierto día cuando estaban a solas, intentó darse de baja de la vida, pero esta la usó como un simple juguete ya que solo piensa en Satelliser. Holly comienza a golpearla por envidia, hasta que Lois le recuerda que solo quiere castigarla. No obstante, como Satelliser quiere continuar con la pelea, Lois le dice que si derrota a Holly, hablará con su padre sí o sí. Holly acelera y triplica su velocidad en un instante, logrando herir a Satelliser. Con todo, esta se levanta y también la hiere, pero nada comparado con los cortes que le proporciona Holly. Lois dice que se olvidará de todo lo que pasó si se queda en la isla bajo su control, como en los viejos tiempos. No obstante, Satelliser se levanta otra vez y le responde que esta vez sus palabras no doblegarán su alma, porque no será su esclava nunca más, pues su propósito de estar ahí es rescatar a las chicas de los experimentos del laboratorio y continuar con lo que Elizabeth no pudo terminar. Satelliser toma fuerzas de la flaqueza, activa sus alas de luz y ataca a Holly hasta herir su pecho. Lois la neutraliza para que Holly la ataque, pero Kazuya la libera justo a tiempo. Satel aumenta de poder y golpea el brazo de Holly, causando que se desmaye. Tras esto, Lois reconoce que Satelliser no es la misma de antes y que nunca lo necesitó, así que decide tirarse al mar en vez de afrontar la derrota. Holly salta con él y lo rescata, puesto que ella siempre estuvo a su lado aunque él nunca la vio. Al día siguiente, Rana llama a Kazuya y le pide que regrese al laboratorio lo antes posible, porque Scarlet, Satelliser y él vuelven en un jet pagado por Lois, quien le promete hablar con su padre como muestra de su arrepentimiento por las cosas que hizo. A su vez, el Dr. Aoi observa la batalla de Gina contra Satelliser con intención de descubrir qué está pasando con el proyecto de Scarlet. Poco después, el padre de Satelliser lo llama para pedirle un favor. De vuelta al laboratorio, Spencer le ordena a Scarlet que continúe con las pruebas del Mark IV para que el público vea que el proyecto es un éxito. Pese a esto, Charles le explica a unas chicas que no deben preocuparse por los experimentos, ya que ella misma derrotó a un Pandora que se había convertido en Nova. Ahora bien, las chicas siguen pensando que algo sospechoso está pasando en el laboratorio. Para calmar las aguas, Charles les recuerda que el deber de una Pandora es obedecer las órdenes. Esa tarde, unas chicas se asustan porque Rattle no para de comer, pero Amelia descubre que lo hace por ansiedad ya que es la próxima candidata en ser expuesta al Mark IV. Amelia habla con Scarlet y se ofrece a ser la candidata en lugar de Rattle. Sin embargo, esta se niega a cambiar, afirmando que no tiene la autoridad para aceptar su oferta, y todo sigue de acuerdo al plan. Cuando muere la tarde, Roxanne y dos chicas se acercan al núcleo de energía del laboratorio siguiendo sus instintos. Las chicas sospechan que en ese lugar no es necesario un núcleo tan poderoso como ese para darle energía al complejo, así que piensan que lo están usando para otras cosas. Tantas son las dudas que incluso llegan a pensar que los Nova no son sus enemigos. Mientras tanto, Andre cuida de Elizabeth cuando de pronto aparece Amelia y pide hablar con ella. A pesar de que sigue en un estado catatónico, Andre se lo permite y Amelia le cuenta que ha decidido proteger a sus compañeras como ella para que no mueran por culpa del Mark IV. Para mantenerlas a salvo, se reúne con sus amigas y les cuenta su plan para escapar. A su vez, Rana toma un baño cuando Katy aparece y le pregunta por Satelliser, a lo que esta le cuenta que se fue del laboratorio por la paliza que le dio Elizabeth, aunque poco después de eso, Elizabeth fue torturada. Rana no estaba enterada del suplicio de Elizabeth, aunque antes de que pueda terminar de asimilar la noticia, Julia llega a acariciar su voluptuoso pecho, deduciendo la talla de este. No muy lejos de ahí, Scarlet recuerda que en el pasado trabajaba en el laboratorio del Dr. Aoi. Hasta fue despedida porque sus experimentos eran muy peligrosos, incluso para las Pandoras, echando su trabajo a la basura y menospreciando sus investigaciones. Paralelamente, Amelia entra a la sala de pruebas del laboratorio para vengarse de Scarlet, aunque Rattle y sus compañeras la detienen y se inyectan el Mark IV junto con ella para no abandonarla, desobedeciendo así las órdenes de Spencer.
Tan pronto como se aplica el suero del supersoldado, las primeras Pandoras aparecen para encarcelarlas. Así que Rattle las distrae mientras Amelia se dirige a la oficina de Scarlett para tomar los registros del experimento. En la oficina se encuentra con Julia, quien sin dudar la ataca con un remolino de viento. Cuando está a punto de acabar con ella, oportunamente Kazuya aparece y la neutraliza por orden de Satella. No obstante, Satelliser se da cuenta de que Amelia se está transformando en un Nova y es demasiado tarde. Satella todavía intenta detenerla, convenciéndola de que no era necesario rebelarse de esa manera, ya que su familia actuará para asimilar el proyecto Mark IV. Amelia se conmueve hasta las lágrimas al comprender que Satelliser también está sacrificando todo por sus amigas. Todo muy bonito, pero el imitador de Julia aparece y la libera del hechizo de Kazuya. Poco antes, en la habitación de al lado, Rana, Katy y Andre se enteran de que las Pandoras están fuera de control. Rana se enfurece porque descubre que las pruebas del Mark IV continuarán pese a la muerte de Gina, así que Katy intenta calmarla. Ambas encuentran a Satelliser atacando a Julia, quien intenta detenerla usando ondas de aire. Al ver esto, Rana se une a la pelea e intenta golpearla, pero Julia aumenta la velocidad y la castiga despiadadamente, dando a entender que en realidad es muy poderosa. Al mismo tiempo, Elizabeth despierta de su letargo para defender a las Pandoras. Rápidamente Chiffon aparece y le advierte que no lo haga, porque está del lado del orden y el progreso. A pesar de la negativa, Elizabeth le deja en claro que en su vida solo respetó a 3 mujeres, su madre, Amelia y a la presidenta Chiffon, pero gracias a sus palabras, la odiará toda una vida. Dicho esto, se va con Andre y desempolva su uniforme de Pandora a la vez que Satelliser y Rana deciden enfrentar a Julia. Katy se ofrece a ayudarlas mientras ellas continúan con el plan de Amelia. Acto seguido, las Pandoras del laboratorio las rodean para detenerlas, pero Elizabeth las sorprende atacando sus puntos vitales. Intenta que Satelliser y Rana se detengan para que no sean llamadas rebeldes. Sin embargo, estas deciden continuar. Mientras tanto, Katy evita los ataques de Julia y multiplica su velocidad para golpearla, pero como no es suficiente, la aumenta 4 veces más, así que Julia usa sus ondas sónicas y la lastima. Por otro lado, Charles detiene a las chicas y hace enojar a Amelia, por lo tanto Elizabeth intenta detenerlas, pero Amelia la ataca para vengar a su amiga Gina. Más Charles la golpea y les dice a las chicas que si la interrumpen las asesinará. Tras esto, Amelia comienza a convertirse en un Nova, así que Elizabeth le recuerda que su propósito no es pelear, sino revelar el secreto del laboratorio. Entonces Charles recuerda que debe ayudar a su padre, de modo que se niega en dejarlas continuar. Por lo tanto, Elizabeth decide enfrentarla sola mientras las chicas continúan. Por otro lado, Spencer entra al centro de mando para ordenar el cierre de las puertas para que Katy no pueda escapar de Julia, mientras esta aprovecha el momento y destruye las cámaras para que no puedan ver lo que le hará a Katy. Spencer, al ver que Charles tiene como oponente a Elizabeth, decide confiar en ella y decide enviar refuerzos. En cambio, descubren la ubicación de Amelia, Satelliser y Kazuya, así que envían a Chiffon para detenerlos. Chiffon los encuentra y les pide que se rindan con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, Satelliser y Rana la retan a una pelea mientras Amelia continúa con su plan. No muy lejos de ahí, Julia y Katy vuelven a verse las caras. Para hacerlo más interesante y porque está enamorada de ella, Julia la reta a un duelo. La ganadora hará lo que quiera con la perdedora, todo lo que quiera su cochina imaginación. En paralelo, Andre y Elizabeth se enfrentan a Charles y sus clones para humillar que los usa para superar a Elizabeth. Andre se da cuenta que su única oportunidad para derrotarla es neutralizarla por completo usando todo su poder, aun si con esto pierde la vida. Elizabeth se da cuenta que morirá porque Charles hará lo que sea para salvarla. Elizabeth aprovecha el momento para atacar a Charles y evitar que Andre use todo su poder. Mientras tanto, Chiffon golpea a Satelliser, pero esta última la distrae un poco para que Rana logre atacar. Chiffon le regresa el golpe para noquearla, pero Rana se levanta y activa sus alas de luz. Satelliser hace lo mismo, dándole la victoria a la gallarda Elizabeth y su fiel escudero Andre, que celebran su victoria hasta que Charles aparece arruinado con una confesión. Spencer es su padre. Charles recuerda que era una huérfana que vagaba sola por las calles.
cuando Spencer la encontró y la cuidó como una hija cuando el mundo se olvidó de ella, aunque descubrió que era la candidata perfecta para ser Pandora, así que se convirtió en una Pandora para hacerlo feliz. Charles le dice a Elizabeth que no perderá la batalla. Andre, al escuchar esto, lleva su poder al límite y la neutraliza. Elizabeth se levanta y le pide que espere un poquito más para recargar su energía y dispararle a Charles. Charles y Andre caen al frío suelo. Con las pocas fuerzas que le quedan, Elizabeth pone a su limitador entre sus brazos, pero ya es demasiado tarde. Charles se ríe de Elizabeth por sacrificar a su compañero mientras espera al escuadrón de rescate que envió Spencer por ella. Regresando con las demás chicas, Katy aumenta su velocidad 5 veces más y logra superar las ondas sónicas de Julia. De esta forma la derrota de un golpe. No obstante, la deja vivir pese a ganar la apuesta. Con Julia y Charles fuera de combate, Satella y Rana pelean encarnizadamente contra Chiffon ignorando el cansancio. En tanto, Amelia sigue luchando elevando sus poderes Nova y matando a las Pandoras que se crucen en su camino hasta llegar al laboratorio de Scarlet. Cuando por fin está cara a cara con la responsable de sus desgracias, la realidad la golpea de frente. Las Pandoras asesinaron a Rattle en su ausencia, y para colmo de males, descubre a Scarlet experimentando perfeccionar sus experimentos. Scarlet le explica que los cuerpos son clones de Mariel, y si todo sigue su curso, ninguna Pandora tendrá que pelear otra vez. Amelia muy tarde entiende que nunca fue necesario el proyecto E-Pandora y que solo era una excusa para que Scarlet siguiera experimentando en secreto. Cegada por la ira, Amelia trata de asesinarla, pero Scarlet se protege con una barrera que cancela los estigmas. Con lo que no cuenta es que los clones de Mariel se sincronizan con los estigmas de Amelia, provocando que los clones cobren conciencia y Amelia alcance el estado de Nova, demostrando que el Dr. Aoi tenía razón y su necedad será el último clavo de su ataúd. La transformación de los clones y Amelia se resiente hasta el último rincón del complejo. Chiffon detiene la paliza que le da a Satelliser y a Rana cuando Spencer y su asistente activan la alerta para que todas las Pandoras detengan al Nova. El Dr. Aoi se da cuenta de la situación gracias a la petición de la familia de Satelliser y de inmediato ordena la detención de Spencer por experimentar con seres humanos. Una vez arrestado, Aoi se hace cargo de la operación para destruir al Nova. Todas las Pandoras en servicio se presentan para pelear con sus respectivos limitadores, pero cuando intentan enfrentar al Nova, sus estigmas se sincronizan con él. Chiffon y otras Pandoras no sufren daño porque no usan estigmas de alto nivel como Satelliser, quien pierde el control y lastima a Chiffon por descuido. Sin embargo, esta emplea una ilusión que la aleja de ella. Seguidamente, Katy y Julia se reúnen con Roxanne y otras chicas para detener al Nova, ya que según Aoi, el objetivo del Nova es el generador de energía del laboratorio. Satelliser no entiende lo que está pasando. En cambio, sigue peleando contra Chiffon, aun cuando el mundo se cae a pedazos frente a sus ojos. Kazuya intenta detenerla, pero esta no le presta atención otra vez. El imitador de Chiffon le explica que debe contenerse con su mente para detenerla, ya que si no lo hace, Chiffon la matará. Kazuya la neutraliza y se conecta con ella cuando se distrae. La conexión le permite ver un recuerdo de Satella, donde se despide de su madre antes de morir. La soledad la corroe desde la fibra más oculta de su alma. De pronto una luz dorada se eleva por el cielo de su mente. Satella va hacia ella creyendo que es su madre, pues no tiene nada que la ate al mundo. Sin embargo, en realidad es el Nova que quiere unirla a él. Antes de ser absorbida Satella por el Nova, Rana la detiene cuando está a punto de caer porque le recuerda que cuando el mundo tire para abajo, siempre tendrá a Kazuya para ella, no importa lo que pase. Finalmente Satelliser recupera la calma y se une a Chiffon para detener al Nova mientras decenas de Pandoras lo rodean. Entonces el Nova libera a cientos de clones de Mariel e inicia la batalla. Rápidamente las Pandoras están en desventaja mientras el Nova se acerca cada vez más al generador. El tiempo se acaba junto con sus opciones. Chiffon y las chicas se colocan en medio del camino para detenerlo. Como último recurso, Chiffon activa su modo antinova para destruirlo de una vez por todas. Mientras tanto, en Japón, la vicepresidenta de la academia llamada Tizzy Penny ruega porque Chiffon regrese viva de la isla sin imaginar lo que está por venir.
De vuelta a Alaska, Satelliser nota que las armas de Chiffon son parte del armamento que tenía Mariel. Chiffon se acerca al Nova, desatando una lluvia de fuego que ilumina por un instante el gélido cielo de la región que yace en las sombras. Chiffon consigue derribarlo y detenerlo a su merced para destruir su núcleo, pero el Nova se adelanta y lo oculta. Chiffon intuye que necesita aumentar su poder, de modo que lo hace y deja caer toda su fuerza vital como un ángel de los santos días. Por otra parte, las chicas descansan un momento creyendo que destruyeron los clones de Mariel, hasta que de pronto estos resucitan y se fusionan creando así viva la imagen de Mariel, para poco después desaparecer y unirse con el Nova. Amelia Nova toma el control e intenta destruir el generador. Sin embargo, Chiffon se pone en el medio y detiene su ataque, no sin antes tratar de hablar con Amelia para pedirle que perdone a los humanos porque no saben lo que hacen. Chiffon intenta recordarle que tiene amigos como Elizabeth y Satelliser, pero Amelia le responde que también tenía amigas como Raffle y Gina que están muertas por los humanos, contestando que no puede detener el odio que siente por ellos. Tras esto se esconde dentro del Nova y se prepara para autodestruirse junto con el generador de energía. Rápidamente Aoi les ordena a todos evacuar. A pesar de esto, Chiffon decide detener la explosión para que todos puedan escapar. Satelliser intenta convencerla de no hacerlo, pero Chiffon ya tomó una decisión. La presidenta del consejo estudiantil se sacrifica por ellas y detiene la explosión. Antes de fundirse con la nada, Chiffon le ruega por última vez a Amelia que perdone a los humanos, pues aún con sus defectos son una especie joven con mucho a aprender. Amelia no puede hacer nada para detener el impacto. El Dr. Aoi intenta sacar a las chicas de ahí, pero es inútil. Lo único que pueden hacer es esperar lo peor, pues el odio de Amelia es tan inmenso que la única forma de salvarlos es entregar su vida para que sus amigas vivan la vida que ella no pudo. Chiffon voltea a verlas una última vez para asegurarse de que está haciendo lo correcto. Antes de partir visita a Taisai para que la reemplace como presidenta del consejo, pues siempre fue más fuerte que ella y hará lo correcto en su ausencia. Amelia hace lo propio y ve con alegría que Raffle está viva, apaciguando la furia que se añejó en su corazón cual vino amargo. En un instante la vida de Chiffon se marchita, pero las demás viven para ver un cielo bañado por los estigmas dorados que Chiffon dejó a su paso, como la sonrisa brillante que siempre resguardó su rostro. Después de la tormenta viene la calma. Tanto Raffle como Amelia, Scarlett y Andre sobrevivieron al impacto. El mundo poco a poco va recuperando el color. Elizabeth cuelga el uniforme para cuidar de Andre como él lo hizo con ella. Asimismo, Satella, Rana y Kazuya regresan a la Academia West Genetic cuando de pronto Satelliser descubre a la sucesora de Chiffon, Taisai Feni, la nueva presidenta. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta Pandora. De la misma manera, quiero enviarle un saludo a los que comentaron la frase destacada en el video anterior. No olvides suscribirte, dejar tu like y seguirme en mis redes sociales. Yo soy el Dr. E y tú eres sexy.